esta tarde? Bueno, vamos a conocer específicamente qué es la procrastinación, cuáles son sus causas, los tipos de procrastinadores y vamos a ver varios tips que nos pueden ayudar para evitar la procrastinación. Ahora, les pregunto, ¿creen ustedes que la procrastinación es pereza? Levanten la mano los que creen que la procrastinación tiene algo que ver con la pereza. Lo primero es romper ciertos mitos. Tenemos la costumbre de pensar que la procrastinación tiene que ver con la pereza y realmente no, la procrastinación no tiene que ver con la pereza, puesto que la procrastinación es una acción que tomamos la decisión nosotros propiamente de dejar de hacer una actividad por otra. No es que no la hacemos, seleccionamos otra actividad en vez de la que deberíamos estar realizando. Otra cosa que no es procrastinación es la relajación. De hecho, es importante tomar momentos de descanso, puesto que estos nos ayudan a manejar mejor los niveles de estrés. Entonces, dos cosas que no son la procrastinación son la pereza y la relajación. Ahora, ¿qué es procrastinar? Pues la procrastinación, como acabo de mencionar, realmente es una acción voluntaria. Tú decides voluntariamente retrasar o no hacer algo y lo pospones por otra actividad. Normalmente lo pospones por una actividad que te gusta más. Por ejemplo, no me gusta hacer estos formularios de Excel para temas financieros, pero sin embargo, como soy creativo, sí me gusta hacer las pinturas y hacer el trabajo eh, más técnico, ¿verdad? Entonces hago la cantidad de trabajo técnico necesario, pero la parte documental no la hago porque no la disfruto como tal. Como vemos, no es pereza porque no es que estoy dejando de hacer algo y me quedo acostado sin hacer nada. Simplemente decido hacer otra actividad. Pero ¿qué pasa? Al decidir hacer otra actividad en vez de la que debo hacer, realmente voy a tener consecuencias negativas. Esta palabra procrastinación realmente se deriva de diversas fuentes, pero la fuente griega es la que a mí realmente me dejó bastante sorprendida porque significa la palabra crasia, que significa hacer algo en contra de nuestro buen juicio. Cuando empezamos a procrastinar, realmente algunos autores nos dicen que es una autoflagelación. Nosotros nos estamos haciendo daño sin realmente darnos cuenta en ese momento. Algunos investigadores también lo definen como una falla en la autorregulación emocional. Es decir, que tiene que ver demasiado con persuadirse a sí mismo para hacer lo que es correcto para tus objetivos. Como acabamos de mencionar, conjunto con la parte de si es pereza o no, la pereza realmente es dejar de hacer algo, o sea, nos quedamos quietos, inactivos, no tenemos voluntad para hacer la actividad, eso realmente es pereza. Procrastinación no, decido hacer otra cosa, es un proceso activo. Algunos me dirán, bueno, entonces significa que la procrastinación no es tan mala, lo vamos a ver más adelante. Estos son algunos efectos de la procrastinación. Cada vez que decidimos procrastinar, tenemos problemas con el estrés. No logramos alcanzar nuestros objetivos en el tiempo que realmente nos hemos planteado y empezamos a posponer y realmente esos objetivos ni siquiera se deberían llamar objetivos, realmente son sueños, porque no les estamos poniendo una fecha de cumpleaños real. Empezamos a tener falta de motivación. Esa falta de motivación, problemas del sueño y ansiedad nos va a crear depresión. Y todo este conjunto nos empieza a crear problemas con la toma de decisiones porque no sabemos cómo priorizar. Y al sentirnos tan agobiados, muchas veces tomamos la decisión de hacer las tareas todavía más incorrectas y empezamos a hacer movimiento de actividades sin ver la priorización. Esto es lo que causa que creamos que la procrastinación es falta de tiempo o que tiene que ver con una mala gestión de nuestro tiempo. La procrastinación, este es otro mito, tampoco tiene que ver absolutamente nada con la gestión del tiempo. Importante, o sea, tome nota sobre esto. Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales normalmente nosotros procrastinamos?
son varias. Y aquí voy a tratar de ir resumiendo una por una. Normalmente asumimos que procrastinar, si yo tengo suficiente fuerza de voluntad y dejo una tarea para hacerla al día siguiente, la voy a hacer al día siguiente. Pero luego al día siguiente resulta ser que me llené de 20 actividades en un to-do y no tuve tiempo para esa actividad que dejé el día anterior y dije que iba a tener fuerza de voluntad para hacerla al día siguiente. ¿Qué pasa en ese momento? Vuelvo y la cambio de fecha. En este punto, ¿qué pasa? Estamos confiando en que vamos a tener un autocontrol en nuestra toma de decisiones y en nuestra priorización. Y no siempre eso va a pasar. Tenemos la costumbre también de ciertas actividades, sobre todo las que no disfrutamos, las vamos dejando para el momento en donde me sienta más animada, más animado, en donde me sienta menos agotado. No es que esa actividad la verdad que me cansa bastante, entonces mejor la voy a dejar para un momento en donde no esté tan cansado, o la voy a dejar para el momento en donde yo sienta que tengo más tiempo. No, es que los viernes yo siempre tengo más tiempo. Y llegó el viernes y resulta que tenía que entregar otras actividades que a nivel de la priorización de esa semana eran más urgentes e importantes. Pero esa actividad que ya viene desfasada era de importancia uno hace una semana atrás. Es decir, que ya lleva 2 semanas de atrasos. Esto va creando un delay a nivel de las diferentes actividades que usted va teniendo. Y aquí es donde se empieza a tener ese problema con el manejo del tiempo. Tenemos esa falsa sensación de seguridad de que sí, yo en algún momento lo voy a hacer y yo lo voy a programar. Muchas veces empezamos a postergar y se nos olvidó agendarlo, porque no tenemos la costumbre de llevar agendas de temas pasados. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Cuando empezamos a tener problemas de autocontrol, problemas con la gestión del tiempo, problemas con las decisiones, allí es donde empezamos a tener también problemas con la depresión. Y la depresión por sí sola nos puede hacer que nosotros empecemos a procrastinar. Si no te sientes bien, puedes tender a hacerlo. Igualmente, algunos trastornos como el TDA o el trastorno obsesivo compulsivo pueden hacer que una persona empiece a procrastinar. Ahora, entiéndase que este tipo de trastorno no solamente con talleres o con aprender ciertas herramientas vamos a tener la bolita de cristal para empezar de dejar de procrastinar. Esto no es así. Si tenemos algún tipo de trastorno, tenemos que buscar ayuda con psicoanalistas que nos van a ayudar a potenciar aún más todas esas técnicas que podemos aprender en talleres como este que estamos en esta tarde. Ahora les pregunto, si alguno pensaba que la procrastinación tenía que ver con la gestión del tiempo, pues les comento que no, no es así y es algo completamente incorrecto. Entonces, como vimos, la procrastinación no tiene nada que ver con la gestión del tiempo. De hecho, la procrastinación nos causa inconvenientes con la gestión del tiempo. Más bien es un distractor de la gestión del tiempo. La procrastinación realmente, como acabamos de ver acá, está más asociada a la gestión y regulación de las emociones que a la mala planificación. Entonces, realmente tenemos que empezar no solamente a aprender técnicas de productividad o técnicas de gestión del tiempo, también necesitamos aprender técnicas de automotivación y técnicas que nos ayuden a regular mejor nuestras emociones. Ahora, acá les dejo un resumen de lo que acabamos de ver hasta el momento. Normalmente, cuando necesitamos hacer algo, confiamos principalmente en nuestro autocontrol, ese que nos dice que debemos accionar y que debemos hacer algo. Pero a menudo el autocontrol va a recibir apoyo de la motivación. Recordemos la palabra de cómo se deriva motivación, motivo que nos hace realmente tener una acción.
Pero ¿qué pasa si presentamos factores que nos demotivan? Por ejemplo, la ansiedad, el miedo al fracaso. Y también existen otros factores que son los llamados obstáculos, como el agotamiento o el mal ambiente laboral. Estos van a interferir con nuestro autocontrol y con nuestra motivación. Cuando estos dos factores chocan, esto supera nuestro autocontrol y supera nuestra motivación. Y es específicamente en ese momento cuando empezamos a procrastinar. Como vemos, esto aquí significa que no sabemos controlar las emociones en ese momento. Y la procrastinación realmente tiene que ver un papel muy importante en la inteligencia emocional. Entonces, como vemos, no solamente es aprender técnicas para gestionar mejor el tiempo, necesitamos aprender a gestionar mejor nuestras emociones. Ahora, otros aspectos adicionales que son causas que nos hacen procrastinar y debemos de empezar a atender son ser controladores y no delegar. Normalmente cuando sobre todo los emprendedores empezamos en el mundo del emprendimiento, nos volvemos todólogos. Queremos hacer todo. Muchas veces por temas de ahorro, de presupuesto y demás. Pero no delegar nos causa que tengamos que empezar a postergar muchas veces actividades porque no estamos priorizando de manera adecuada. Entonces tenemos que tener cuidado con este punto. Otra cosa importante es que empezamos a ver todo como un gran proyecto. Cuando todo lo vemos a muy largo plazo y no vemos los llamados quick wins o victorias tempranas, empezamos a ver como si no estuviésemos logrando las acciones, los objetivos. Eso nos crea miedo al fracaso y nos crea falta de motivación. El mismo miedo al fracaso nos hace ser controladores y nos hace también incluso subestimar plazos, subestimar nuestro propio conocimiento. Subestimar plazos, que esto sí está asociado con lo que es la gestión de actividades, no aprendemos, y aquí sí necesitamos técnicas como por ejemplo la técnica de Pomodoro, para aprender a definir cuánto tiempo nos pueden tomar determinadas actividades. No debemos subestimar los plazos de las actividades, ni darnos más tiempo, ni tampoco darnos menos tiempo. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos damos demasiado tiempo con una actividad? Cuando nos damos mucho tiempo en una actividad, no, pero es que eso es para el próximo lunes. Y estamos en el lunes cuando nos los pidieron. Llegó el miércoles, no, es que es para el lunes. Llegó el viernes, es para el lunes, lo hago el fin de semana. El fin de semana, entre familia, entre diferentes situaciones, no lo hice. Llegó el lunes, entonces ando corriendo a hacerlo. Y tuvo una semana exactamente para hacerlo. Entonces aquí hay que tener cuidado con ambos, con darnos demasiado plazo y con no evaluar cuando los plazos son todavía menores. Hay que tener cuidado con eso. Lo otro es el tema de planificar y hacer listas. Muchas veces empezamos a hacer actividades y no listamos las cosas que tenemos que hacer durante el día. Cuando se llega la noche, es que se me olvidó y eso era para mañana. Entonces me tengo que quedar hasta muy tarde de la noche tratando de terminar la actividad o si es en el trabajo, quedarme hasta muy tarde porque me puse a atender actividades de otros, pero no le di la importancia y urgencia a mis actividades. La planificación. Necesitaba planificar una serie de actividades para lograr un objetivo, pero solamente planifiqué las actividades a alto nivel y no evalué que algunas actividades dependían de otras personas. También hay que tener cuidado con la sobreplanificación y con la llamada fiebre de las listas to do. ¿A qué me refiero con esto? Ahora más adelante les voy a hablar de dos técnicas que nos ayudan a hacer listas diarias mucho más adecuadas. Muchas veces agarramos una hoja como esta y la llenamos de arriba a abajo. Si tiene 20, 30 líneas, llenamos las 20, 30 líneas como las actividades que voy a hacer durante el día. Eso también es sobreplanificar mi día. Eso le crea estrés. Lo más probable no va a terminar de hacer nada de lo que está listando. Cuando hace listas tan largas es porque no está revisando realmente los objetivos que usted necesita, lo más importante.
Más adelante le voy a explicar estas dos técnicas para ayudarle en este punto. Cuando hacemos esas listas tan enormes y planificamos deficientemente, podemos tener parálisis de decisión, porque realmente no sabemos por qué camino debemos tomar, cuál es el más adecuado, porque no estamos priorizando de manera adecuada. La falta de disciplina y buenos hábitos también nos hace procrastinar. Si no tenemos el buen hábito de levantarnos a una hora adecuada o no tenemos el buen hábito de hacer las listas o de planificar, empezamos a tener problemas con la procrastinación. Al tener todos estos efectos, también la falta de motivación nos crea la procrastinación. Otro mito, y pasa muchísimo en el ambiente de tecnología, es creer que, no, es que yo trabajo mejor bajo presión. Lo invito a las personas que trabajan bajo presión a que se hagan exámenes, no solo exámenes generales. Creo que por aquí vi que ingresó una doctora. Exámenes generales, háganse. La mayoría de las personas que trabajan siempre bajo presión tienen problemas con la presión, sufren de problemas de estrés, les da muchísimo dolor de cabeza. Eso, trabajar bajo presión, es procrastinar y eso enferma. Tienen que tener cuidado con ese mito. No estar claro de cómo hacer las actividades nos da miedo. Esa es la realidad. Cuando estamos empezando en un rol laboral o cuando estamos empezando a aprender algo, normalmente nos da miedo. Y el miedo nos hace que procrastinemos. ¿Por qué? Porque tenemos temor al fracaso. En este punto, lo que tenemos que hacer es buscar ayuda en nuestro círculo de influencia, documentarnos más para hacer la actividad lo antes posible. Es lo mejor que podemos hacer en esto. Falta de iniciativa, esto va asociado a una falta de motivación y empezar a hacer, yo retraso esta porque voy a hacer esta otra. Es necesario revisar. Uno puede hacer movimientos de prioridades siempre y cuando usted lleve un control y le ponga una fecha de cumpleaños a esa actividad. Ahora, existen diversos tipos de procrastinadores. Yo les pusimos en el arte del evento si eres un procrastinador activo o si eres un procrastinador pasivo. Los activos son esas personas que de manera, él mismo deliberadamente, decide dejar de hacer una actividad para hacerla después, cuando ya básicamente se le está finalizando la fecha de cumplir el plazo. Estos activos son las personas que trabajan siempre bajo presión. Y lo más triste, porque sí es triste, es que lo ven como si fuera un éxito trabajar siempre bajo presión. No siente desconfianza, sabe que realmente tiene el conocimiento para hacerlo. De hecho, son los llamados positivos, pero no es un positivo realmente adecuado, es un positivismo que se enferma la persona por tener ese exceso de confianza. Los activos tienen que tener muchísimo cuidado con el exceso de confianza. Los pasivos son los llamados negativos. Son los que normalmente van dejando las cosas a un lado por indecisión o falta de confianza sobre su conocimiento para hacer la tarea. Los pasivos también normalmente tienen problemas en la toma de decisiones. Y como les cuesta tomar decisiones y priorizar, por eso es que viven postergando las actividades. Ahora, existen también otros tipos de procrastinadores en función de su comportamiento. Por ejemplo, están los perfeccionistas. Estos son los que normalmente posponen las tareas por miedo. Realmente no es porque, es que tiene que quedar perfecto. No, la persona que es perfeccionista tiene miedo al fracaso. Entonces tienen que revisar mucho eso. La perfección es mejor hecho que perfecto. No sé si han escuchado esa frase. Si usted no se avergüenza de su primer modelo de desarrollo o de cualquier tipo de diseño o de su tabla de Excel, significa que lo hizo muy tarde. Cualquier persona que esté en el ámbito tecnológico, de innovación o que ha creado grandes plataformas como LinkedIn, Facebook y demás, les va a decir que esto es así. El soñador normalmente pospone la tarea porque no tiene el objetivo. Simplemente es una idea a alto nivel, lo va pensando, incluso puede que lo dibuje en un papel, pero no le pone fecha de cumpleaños a las actividades y todo se queda en ese papel. El desafiante no hace las cosas porque siente que se las impone. Es que ese jefe todo lo manda a ella para allá.
incluso con él mismo. Es que yo no entiendo por qué yo siempre me tengo que ponerme que me tengo que parar a las 5 de la mañana. Se miren esto, hasta usted mismo puede ser una persona que se autoflagele. El preocupado no puede salir de su zona de confort. Cada vez que es algo que lo saca de su zona de confort, se detiene. El hacedor de crisis le encanta trabajar bajo presión. Entonces, cada vez que ya solamente le queda un minuto para hacer la tarea, todo es un problema. Es el que llamamos que se ahoga en un vaso con agua. El overdoer es la persona que asume todo, asume demasiado. Este es el que sobreplanifica, es esta persona que siempre ve demasiada información, que tiene 20 versiones de cada cosa y normalmente no saca la versión a tiempo. Entonces, como vemos, existen no solamente los activos y los pasivos, también existen otros procrastinadores adicionales y hay que tener cuidado con cada uno de esos comportamientos porque todos en algún momento de nuestra vida, por diferentes detonantes, podemos caer en cualquiera de estos tipos de procrastinadores. Ahora, veamos algunos tips para evitar procrastinar. Y antes de continuar con esto, solamente les quiero dejar con esta reflexión. Podemos estudiar muchas herramientas, tanto de motivación, gestión del tiempo, priorización, planificación. Todas son excelentes, todas nos van a ayudar. Pero es necesario conocernos, es necesario que una vez que veamos cuáles son esos hábitos que nos crean comportamientos negativos, creemos rutinas que nos ayuden a romper esos comportamientos negativos, que cambiemos nuestros patrones de conductas negativos, como los que acabamos de ver acá. Todo lo veo como crisis, pero todo lo dejo a último minuto. Que cambiemos esos patrones de pensamiento. Si hacemos ese cambio, realmente vamos a tener un cambio real y vamos a ser más productivos. Si no hacemos ese cambio, podemos tomar todos los cursos de habilidades blandas, todos los cursos de gestión del tiempo y siempre vamos a tener la falsa sensación de que 24 horas no son suficientes. Ahora, ¿por dónde inicio? ¿Por qué les puse esta diapositiva de plan A, plan B, plan C, plan E? Porque todas las personas tenemos personalidades diferentes. ¿Qué significa esto? Que lo que le funciona a Adis no necesariamente le va a funcionar a Josué. Lo que le funciona a Josué no necesariamente le va a funcionar a Nicole y a Tiara. Entonces es necesario no tratar de copiar los planes de los otros, sino buscar realmente planes y rutinas para nosotros mismos basados en nuestro comportamiento. No sé si alguno ha escuchado de El Club de las 5 de la mañana, que de hecho es un libro que más adelante en la ficha de libros que les recomiendo siempre lo pongo, pero que Dory sea del club de las 5 de la mañana no significa que Bielsa sea del club de las 5 de la mañana. De hecho, yo leo el libro, me encanta y yo no soy del club de las 5 de la mañana. Mis hábitos no están para levantarse a las 5 de la mañana. Yo soy del club de las 6 y de las 7 de la mañana. Y si en algún momento, por que estoy enferma o tuve algún tipo de situación, tengo que ser del club de las 11 de la mañana, no hay ningún problema, porque lo que busco es un esquema para ser más productivo en los tiempos que tengo diariamente durante mi día. Entonces, herramientas que nos van a ayudar a dejar de procrastinar y sobre todo nos van a ayudar a ser más productivos. Las primeras son herramientas de visión personal y existen varias, como por ejemplo, ustedes pueden utilizar una herramienta que se llama la rueda de la vida. Esta realmente le va a permitir poder evaluar cuáles son esas áreas a las cuales usted le da más prioridad. Bueno, ¿qué puedes hacer cuando tienes un despertador que lo apagas? Lo pones cerca, ¿verdad? Ponlo lo más lejos posible para obligarte a pararte. Tienes que buscar la rutina que te haga moverte. Bueno, siguiendo acá, pueden utilizar la herramienta de la rueda de la vida. Esta herramienta realmente le permite definir cuáles son esas áreas a las cuales usted le da más prioridad importante. Si normalmente no me paro por X o Y razón, porque no revisa cuándo es que el despertador no te despierta.
para ir a trabajar y los fines de semana si tienes que ir para la playa te levantas o si tienes que ir hacia que no es a la oficina específicamente, sino hacia otra actividad fuera de la oficina, aunque sea trabajo, te levantas, empieza a identificar qué es lo que realmente te mueve. Uno. Dos, empezar a hacer una lista de habilidades. Una lista de habilidades nos va a permitir identificar en las áreas que realmente deberíamos enfocar nuestra energía. Igualmente, las listas de prioridades. ¿Cuáles son las cosas que realmente nosotros nos gustan? Eso nos va a permitir también tomar acciones. Levantar cuál es mi visión como persona a nivel personal. Somos jóvenes, aquí hay muchos jóvenes, aquí veo muchachos que menos de 30, hay muchos aquí que tienen menos de 30 años. Puede ser que lo que estás haciendo hoy no es realmente tu prioridad y tampoco es lo que tú ves como tu objetivo de vida o tu meta, tu visión. Entonces puedes replantearte las cosas que estás haciendo hoy día. Existe un método de gestión del tiempo que más adelante les voy a explicar, que es el método GTD. Es buenísimo para sacar todas las actividades de nuestra cabeza. El cerebro realmente se debe enfocar en lo verdaderamente prioritario. Entonces dejemos todos los demás en un sistema tipo carpeta, que es lo que nos invita a GTD, y empecemos a tener carpeta. Todo lo que debemos trabajar para la gente, para mis compañeros de trabajo, lo que les tengo que le debo a cada uno de mis compañeros de trabajo, lo que tengo que dar para la gerencia, lo que tengo que hacer para el proyecto A, lo que tengo que hacer para el proyecto B. Y vamos sacando esa información de nuestro cerebro y también lo personal. Diariamente, para nuestro día a día, usted utiliza un to-do diario, solo lo que lo ayude a cumplir sus objetivos del día. Si usted se pone 20 tareas en esa hoja, créame que va a procrastinar porque le va a generar estrés. La lista de hábitos es vital. Levante cuáles son sus hábitos positivos y cuáles son sus hábitos negativos. Y pregúntese por qué esos positivos los hace. ¿Qué es lo que lo mueve a hacer esos hábitos positivos? Y mire los negativos. ¿Qué es lo que lo mueve a llevar esos hábitos negativos? ¿Qué sería lo que haría que cambie esos hábitos negativos por positivos? El sistema es mucho más importante que la meta. Y aquí les pongo un ejemplo. Si nosotros pensamos en que yo quiero bajar 20 libras de peso, y pongo este ejemplo porque es uno de los más simples, que si mi meta y mi objetivo es bajar 20 libras, ¿qué va a pasar cuando baje las 20 libras? Vamos a caer nuevamente en el vicio y en el hábito de volver a llevar una mala alimentación. No. ¿Por qué? Porque mi meta y mi objetivo en mi sistema era libras. Mi meta tiene que ser una meta que genere valor hacia mí como persona y hacia mi entorno. ¿Por qué mejor no cambia la meta de 20 libras por una meta de ser saludable, de no estar enfermo? Eso es una meta que es a largo plazo y de hecho de por vida. En el caso de actividades, también puedo utilizar recordatorios visuales. Yo, por ejemplo, tengo un tablero enorme y lo llevo con marcadores de colores a esas fechas en las cuales tengo que cumplir con una actividad, con una tarea, como por ejemplo el día de hoy. Yo tenía que hacerle estas presentaciones para ustedes, ¿verdad? Entonces yo tenía mi tablero con mi gran fecha grandota que decía hacer presentación para el workshop de procrastinación. Entonces, es importante que llevemos esos con colores porque incluso el riesgo y el miedo nos ayuda a motivarnos, pero tiene que ser un riesgo y miedo que sea positivo, no que nos lleve a los extremos. Haga que sus tentaciones sean más complicadas. El ejemplo de la alarma. Lo mismo pasa con cuando estamos trabajando. Si usted se pone esto al lado siempre. Yo aquí lo tengo ahorita porque estamos acá en el workshop y cualquier cosa me pueden escribir por acá si no me escuchan o algo. Pero normalmente este aparato yo no lo tengo cerca, yo lo tengo en un área más lejana. ¿Por qué? Para no ponerme a estar viendo redes sociales, porque las benditas notificaciones hacen que uno, sin querer muchas veces, mueva la cabeza, no, un minuto. Y el minuto se convirtió en 5, en 10 y en 15.
Entonces, para que eso no sea una tentación, hay que hacérselo difícil. Entonces, ponga el despertador lejos para que tenga que pararse y caminar. Ponga el celular lejos para que no lo esté mirando y no tenga la tentación de estar mirando las redes sociales. Reconozca las señales. Si usted empieza a ver que su desmotivación de pararse temprano siempre tiene que ver con un tema específico, ya aquí tenemos una procrastinación crónica. Entonces, significa que tenemos una falta de motivación en ese punto. Entonces, identifique, reconozca cuáles son esas señales que lo hacen procrastinar. El punto débil de la procrastinación va asociado a las emociones. Y adivinen qué. Nuestro sistema límbico asocia que el sistema límbico es el que gestiona nuestra personalidad y nuestras emociones. Y él asocia el trabajo al estrés. Imagínense en eso, ya por default hasta nuestro cerebro nos juega con el tema del trabajo, lo ve como estrés. Pero una forma de ayudarnos a motivarnos es empezar a hacer la tarea aunque no nos guste. Para eso lo invito a que pueda utilizar la técnica Pomodoro, incluso con periodos más cortos. Ponga la alarma, una alarma de 15 o de 25 minutos y póngase a hacer la actividad, esperando a que rétese con esa alarma. Hágalo incluso como un juego. No se va a dar cuenta cuando ya está terminando la actividad, porque resulta ser que nuestro cerebro solo necesita 5 minutos para que acepte que tiene que hacer la actividad aunque no le guste. El ejemplo de los que no les gusta hacer ejercicio. Ay, es que no me gusta hacer ejercicio. Pero resulta ser que cuando te pones a hacer ejercicio y pasaste de 5 a 10 minutos, cuando te diste cuenta ya llevabas 30 minutos haciendo el ejercicio. Entonces, todo eso es una respuesta de nuestro sistema límbico. Motívese y accione. Y otra cosa muy importante es gestionar las acciones a nuestras emociones. Vamos a ver un poquito eso más adelante. Ahora, existen diversas técnicas de motivación y estas son influencias internas o son influencias externas que nos van a ayudar a mejorar nuestra productividad, nuestro trabajo, sentirnos mejor en nuestro trabajo y contribuir más significativamente en todos los proyectos, en todos los ámbitos que realicemos. Como les mencionaba, recordemos que la palabra motivación es una palabra compuesta, motivo más acción. ¿Qué es lo que te va a motivar a levantarte todas las mañanas más temprano? ¿Será que lo que te va a motivar a levantarte más temprano es que te den un aumento de salario o un trabajo que te guste más? Hay que empezar a ver qué es lo que nos puede hacer a que no apaguemos ese despertador y nos levantemos más temprano. Según el señor Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, un libro que se los recomiendo, muy bueno, él nos dice que la motivación está compuesta de 4 componentes. El impulso del logro o el impulso personal para lograr mejorar y cumplir metas, el compromiso con las propias metas personales, la iniciativa o la disposición para actuar cada vez que vemos una oportunidad y el optimismo o la tendencia a mirar hacia adelante y perseverar. Entonces, como vemos, si nosotros tenemos un objetivo claro, realmente vamos a tener un impulso. Si mi objetivo es que yo quiero ser saludable, entonces me voy a comprometer realmente a ser saludable y voy a disponer de diferentes iniciativas para lograrlo. Y voy a tener un optimismo. ¿Por qué? Porque cada vez que empiezo a alcanzar una meta, bajé 2, bajé 3 libras, pero más que libras, me doy cuenta que me veo más rosadita, de que la gente me dice, oye, te ves diferente, te ves alegre. Eso le va a empezar a dar una motivación mucho mayor al número de la báscula. Ahora, como les mencionaba acá, el tema de las emociones. Realmente nosotros no gestionamos las emociones. Igual que como no gestionamos el tiempo, sino las actividades en una línea de tiempo, en el caso de las emociones, lo que gestionamos son las respuestas a cada una de esas emociones.
Es decir, cómo yo voy a actuar ante una emoción. Usted se va a sentir desmotivado, pero si usted sabe que si va a trabajar, va a tener una remuneración que lo va a ayudar a alcanzar su objetivo de finalizar sus estudios, usted se va a levantar y va a ir a trabajar porque tiene la motivación de que quiere terminar sus estudios para buscar un empleo que le va a llenar muchísimo más. Mire realmente el norte, cuál es la emoción que lo va a hacer moverse. Ahora, una de las razones por las que volvemos normalmente a caer en la procrastinación una y otra vez es por lo que acabamos de conversar, porque no tenemos claras nuestras prioridades, no tenemos claros nuestros objetivos. Y a nivel de actividades diarias, de actividades laborales, que este es el enfoque que vamos a ver acá en este momento, caemos a empezar a postergar porque no llevamos un sistema claro. Entonces existen algunas técnicas, como les voy a mostrar estas dos que son bastante sencillas, la regla 135 y el método IBILI. La regla 135 lo invita a llevar una hojita diariamente y en esa hojita usted va a anotar una actividad que le va a tomar bastante tiempo durante el día, que usted sabe que es una actividad retadora, 3 actividades pequeñas y 5 actividades más grandes. Otra cosa que le dice esta regla, si usted es de esas personas que normalmente durante el día puede tener tareas inesperadas, deje espacios. Deje un espacio de mediana y deje 2 espacios pequeños de las actividades pequeñas sin escribir nada en esa lista. Utilice esta regla y miren esto, son 9 actividades en el día que le invita a la regla 135. 9, no 15, no 20, no 30. El método IBILI, realmente muy interesante, incluso la historia del método también es bien interesante. Este nos dice que al final del día usted dedique 15 minutos y escriba las 6 cosas más importantes que usted debe ejecutar al día siguiente para lograr sus objetivos. Esas 6 actividades usted las debe listar en el orden de importancia. Al siguiente día, usted va a empezar a trabajar las actividades basado en ese orden de importancia. La más importante primero, la segunda, la tercera y así hasta terminar las 6 actividades. Otra cosa que nos dice el señor Lee es que si no logra terminar todas las actividades de la lista, no se estrese, no pasa nada. Simplemente al finalizar el día, vuelva a crear la lista y la que no pudo hacerla, anótela para el siguiente día. No sé si tienen alguna duda de estas técnicas. Hace un rato les hablaba de la técnica GTD. Esta técnica nos invita a llevar cestas, diversas cestas donde podemos ir teniendo actividades de diferentes áreas o que son para diferentes dueños. Nos dice que cada vez que tengamos una actividad, debemos responder este flujo de proceso. Nos llegó la actividad, evaluemos qué es y si puedo hacer algo ahora con esa actividad. Si no puedo hacer algo en este momento con esa actividad, analice si realmente la debe hacer y si no, descártela, es decir, va a la papelera. Si puedo hacer algo, pero no en este momento, quizás en otro momento, llévela a una carpeta que sea de cosas por hacer. O si simplemente es algo que puede ser un material de referencia, llévelo a la carpeta de material de referencia, pero simplemente no le dedique energía. Si usted sí puede hacer algo con esa actividad, entonces revise 2 cosas. ¿Es una actividad de varios pasos? Porque si es una actividad de varios pasos, es un proyecto. Entonces debe planificarlo o planearlo, pero no empezar a trabajar de una vez. Si es una actividad de un solo paso, evalúe cuál es el siguiente paso.
Y si le toma menos de 2 minutos, hágala inmediatamente. Por ejemplo, si la entrada es que necesita llamar a un proveedor para que le dé un precio, hágalo inmediatamente. Si es que necesita enviar un correo, hágalo inmediatamente. Si no toma 2 minutos, entonces evalúe. Si lo puede delegar, si puede definir que esperar para que alguien que se desocupe lo haga, o si necesita retrasarlo. Pero ojo, que retrasar no significa postergar. Retrasar significa agendarlo o revisar cuáles son los próximos pasos que usted requiere para poder hacer esa actividad de manera eficiente. Eso es lo que nos invita a hacer el GTD. Realmente es un proceso para analizar las diversas actividades que usted tiene que hacer o simplemente no tiene que hacer. Muchas veces empezamos a aceptar actividades que realmente ni siquiera son prioridad suya, son prioridad de alguien más. Evalúe si usted puede desecharla o incluso delegarla. Ahora, esto es una herramienta que lo puede ayudar a conocer sus emociones. Usted tiene una lista de emociones y usted todos los días escribe. Hoy me siento, seleccione de esa lista cómo fue que se sintió durante el día y cuáles fueron esas acciones que usted hizo para regular la emoción dependiendo cómo fue. Si fue positiva y negativa, si fue ambos fueron negativas. O sea, evalúa cómo fue su día. Basado en eso, realmente le va a ayudar a llevar una regulación de su energía. ¿Qué le incomoda? ¿Qué realmente le causa emociones negativas? Si está teniendo reacciones con dureza, recordemos algo, no es lo que se dice, sino cómo lo digo. Muchas veces podemos ofender a las personas porque no sabemos regular nuestra emoción y ni siquiera queríamos ofender a la persona. Simplemente como no supimos regular nuestra emoción, nuestra respuesta no fue la más adecuada. Ahora, en resumen, la procrastinación es una salida emocional que nos hace justificar dejar de hacer una actividad por hacer las que realmente nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. Es una lucha entre nuestro sistema límbico. ¿Qué significa esto? Que no es un tema de gestionar el tiempo como lo hemos visto, es un tema de cómo gestionamos nuestras emociones y nuestros comportamientos. El cerebro tiene mucho que ver con esto, por lo que es necesario que empecemos a conocernos. Necesitamos conocernos, necesitamos comprender nuestras respuestas ante las emociones, empezar a crear hábitos y rutinas que nos lleven a tener un mayor bienestar personal. ¿Y a qué me refiero con que nos lleven? Muchas veces queremos forzarnos a tener rutinas que no van con nuestra personalidad. Recuerden lo que les mencioné del club de las 5 de la mañana. Es que me tengo que parar a las 5 de la mañana porque me tengo que parar a las 5 de la mañana. No se esfuerce. Cuando empieza a ir contra su personalidad y contra incluso sus ciclos de sueño, puede empezar a tener incluso más estrés. Y en vez de que ese ciclo o esa rutina sea adecuada para usted, se está creando es una rutina que le causa mayor problema que bienestar. O sea, hay que identificar cuáles son esas rutinas que le van a ayudar. Como les mencionaba, cree plan 1, plan 2, plan 3, los planes que sean necesarios de rutinas para ir mejorando sus hábitos. Esto es un proceso, no es de hoy a la mañana. Estas son algunas técnicas generales, las que acabamos de ver. Estas que acabamos de ver acá son algunas técnicas generales que ustedes pueden empezar a utilizar en su día a día. Y como ven, gestión de las emociones, técnicas de autoconocimiento, técnicas de gestión de actividades, no de tiempo, gestión de actividades y sobre todo empezar a priorizar. Ahora, como siempre, en cada una de mis charlas, me gusta dejarlos con algo que los hidrate, pero igual me gusta compartirlo. Las lean, si pueden, lo pueden conseguir en Kindle, es muy, muy bueno. La semana laboral de 4 horas del señor Timothy Ferry, un emprendedor y escritor que él
con 4 horas en su semana es altamente productivo. Imagínense en esto. Entonces, menos es más. Vean exactamente cuáles son esas actividades prioritarias que lo van a ayudar a alcanzar sus objetivos y su éxito. GTD, los invito a que lo lean para que aprendan todavía muchísimo más de esta técnica que acabamos de ver a alto nivel. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. La verdad que para mí ese es un libro que yo leo prácticamente, yo creo que por lo menos cada 3 meses lo estoy leyendo. Aquí, y miren, aquí lo tengo, no miento, aquí está. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Algunos no saben, pero este libro tiene un libro de trabajo, que es este que está acá. Este cuaderno de trabajo tiene una serie de instrumentos que lo ayudan en varias áreas, a conocer su círculo de influencia, a conocer, a crear hábitos. Tienen muchas cosas. Te permite hacer una autoevaluación de los 7 hábitos muy interesantes. De hecho, yo cada vez que siento que en un hábito me estoy cayendo por diferentes situaciones, yo me voy al libro y me hago un autoanálisis. Entonces, los invito a que si pueden conseguir ambos, el pack sería lo mejor. De la motivación a la acción es un libro que le explica muy detalladamente las facetas de la motivación del doctor Camilo Cruz. Los invito a que lo lean también. Este es un audiolibro, La cura de la procrastinación de Omar Elshan. La verdad que habla bastante de la parte de cómo funciona el cerebro, muy interesante. Lo que les hablaba del club de las 5 de la mañana. Me gusta este libro, aunque yo no soy del club de las 5 de la mañana, yo soy del club de las 7 de la mañana. Me gusta mucho este libro porque le muestra la importancia de tener disciplina. Es muy, muy importante tener disciplina si queremos ir mejorando y cambiando y potenciando nuestros hábitos. El libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, importantísimo que lo tengan y lo lean no una vez, sino cuantas veces sea necesario lo lean. El libro El Arte de la Guerra. Cuando yo empecé en el mundo, si aquí están personas que están empezando a gerenciar proyectos, lo invito a que lo lean. Cuando yo empecé en el mundo de gerencia de proyectos realmente y de gerencia estratégica dentro de las organizaciones, este libro te va a ayudar a que realmente veas cómo es las estrategias, cómo es el mundo estratégico y sobre todo que esa guerra es contigo mismo, cómo tú puedes apoyarte a gestionar muchísimo mejor. Y bueno, eso ha sido todo en esta tarde. Espero que les gustara la presentación. Es un workshop a nivel general, donde les quisimos mostrar un poco qué es la procrastinación y cómo debemos empezar a trabajar nuestras emociones en pro de ser mucho más productivos y que dejemos de ver la procrastinación como un tema de gestión del tiempo. Bien, los invito a que nos sigan en Soy Bielsa G y en B4A Consulting. Por favor, nos pueden seguir ahí. Siempre van a estar viendo dinámicas como esta. Siempre estamos compartiendo workshops de este tipo para ayudar a la comunidad a mejorar sus habilidades core.